Si te despiertas todas las noches a las 3 de la mañana, mucha gente cree que es la vejiga, o simplemente que es parte de envejecer. Pero la realidad es otra. En consulta vemos este patrón todos los días. Personas que se despiertan exactamente a la misma hora, sin entender que el cuerpo está enviando una señal metabólica muy específica. Y en muchos casos, el problema no está en la vejiga. Puede estar en el hígado, en el cortisol, o incluso en la forma en que tu cuerpo maneja el azúcar en la sangre mientras duermes. Esta noche quiero que hagas algo muy simple conmigo. Un pequeño autodiagnóstico de 30 segundos. Porque dependiendo de cómo te despiertes a las 3 de la mañana, tu cuerpo podría estar revelando una de 4 causas biológicas completamente diferentes. Y si identificas cuál es la tuya, puedes corregirla desde hoy mismo. Así que presta atención. Voy a describirte 4 situaciones muy concretas. Y al final sabrás si eres tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Ahora quiero que hagas algo muy simple. En los próximos segundos vas a escuchar 4 situaciones muy comunes que ocurren cuando una persona se despierta, en mitad de la noche. Mientras escuchas cada una, pregúntate una cosa: ¿cuál se parece más a lo que te ocurre a ti? No necesitas apuntarlo ni hacer cálculos complicados. Solo memoriza el número que más encaje contigo. Porque cada número revela una causa completamente distinta dentro del cuerpo. Y lo más importante, la solución para cada caso también es diferente. Vamos con la primera situación. Situación número 1: te despiertas en mitad de la noche y lo primero que sientes es ganas de orinar. Te levantas. Vas al baño. Orinas normalmente. Vuelves a la cama y en pocos minutos vuelves a dormirte. Si este es tu caso, probablemente seas tipo 1. Pero aquí viene algo que casi nadie sabe. En la mayoría de las personas, la culpa no es realmente de la vejiga. Muchas veces el verdadero origen está en la circulación de líquidos en el cuerpo durante el día. Y en un momento te explicaré exactamente por qué ocurre. Situación número 2: te despiertas de repente. El corazón está latiendo más rápido de lo normal. Quizás sientes una pequeña sensación de alerta, como si algo dentro del cuerpo hubiera activado una alarma. Algunas personas incluso notan ligero sudor o ansiedad, pero no recuerdan haber tenido una pesadilla. Simplemente se despertaron. Si esto te suena familiar, es posible que seas tipo 2. Y en este caso el problema casi nunca está en la mente. La mayoría de las veces se trata de una reacción metabólica relacionada con el azúcar en la sangre y el hígado. Tu cuerpo, literalmente, activa una alarma química para despertarte. Y cuando te explique cómo funciona, probablemente te sorprenda. Situación número 3: te despiertas. No necesitas ir al baño. Tu corazón está tranquilo. Pero hay un problema. Tu mente se activa inmediatamente. Empiezas a pensar en cosas pendientes, en problemas, en decisiones que tienes que tomar. Es como si alguien hubiera encendido una radio dentro de tu cabeza y no pudieras apagarla. Si esto es lo que te pasa, probablemente seas tipo 3. Aquí el responsable suele ser una hormona muy específica, el cortisol. Y cuando esta hormona se activa antes de tiempo, puede hacer que tu cerebro piense que ya es hora de empezar el día, aunque todavía sean las 3 de la madrugada. Situación número 4 y ahora la última. Te despiertas. Miras el reloj. Cambias de posición. Y pocos minutos después, vuelves a dormirte. Al día siguiente te sientes relativamente bien. Si esta es tu situación, probablemente seas tipo 4. Y aunque muchas personas se preocupan cuando esto ocurre, en realidad puede ser simplemente parte del funcionamiento normal del sueño humano. Porque el sueño no es una línea continua. Funciona en ciclos. Y entre esos ciclos es normal que el cerebro tenga microdespertares breves. Ahora quiero que hagas algo. Piensa un segundo. De estas 4 situaciones, ¿cuál se parece más a lo que te ocurre por la noche? Memoriza tu número. Porque ahora vamos a analizar qué está pasando realmente dentro de tu cuerpo. Y vamos a empezar con el tipo número 1, la causa que muchas personas creen entender, pero que en realidad tiene una explicación completamente distinta. Si tu número fue el tipo 1, es decir, te despiertas con ganas de orinar,
Vas al baño y luego puedes volver a dormir. Muchas personas piensan inmediatamente, mi vejiga ya no aguanta como antes. Pero en la mayoría de los casos, ese no es el verdadero problema. La causa suele empezar muchas horas antes. Durante el día. Mientras estás de pie, caminando o sentado. Y tiene que ver con algo muy simple, la gravedad. A lo largo del día, los líquidos del cuerpo tienden a desplazarse hacia abajo. Es un proceso completamente normal. Pero en muchas personas, sobre todo después de los 40 o 50 años, una parte de ese líquido queda retenido en las piernas. Quizás lo has notado sin darte cuenta. Por ejemplo, cuando te quitas los calcetines y ves la marca del elástico en el tobillo. O cuando sientes las piernas ligeramente hinchadas al final del día. Eso significa que el cuerpo ha acumulado líquido ahí. Y ahora ocurre algo importante. Cuando te acuestas por la noche, la gravedad deja de empujar ese líquido hacia abajo. Entonces ese líquido empieza a regresar hacia el centro del cuerpo. Viaja nuevamente hacia el corazón y finalmente llega a los riñones. Y los riñones hacen lo que siempre hacen. Filtrar. Pero ahora reciben de golpe una cantidad mayor de líquido que durante el día. Es como si de repente alguien abriera una compuerta interna. Los riñones empiezan a filtrar más. La orina comienza a producirse. Y aproximadamente entre las 2 y las 4 de la madrugada la vejiga alcanza su límite. Y ahí es cuando el cuerpo te despierta. No porque tu vejiga esté enferma, sino porque está manejando un exceso de líquido que llegó durante la noche. Esto ocurre muy frecuentemente en personas con mala circulación, personas que pasan muchas horas sentadas, personas con retención de líquidos y también en hombres con próstata agrandada. Pero lo interesante es que muchas veces puede corregirse con cambios muy simples. Por ejemplo, una de las estrategias más efectivas consiste en reducir líquidos en las últimas 2 horas antes de dormir. No significa deshidratarse durante el día. Todo lo contrario. Puedes hidratarte bien por la mañana y la tarde. Pero cuando se acerca la hora de dormir, el cuerpo ya no necesita tanto líquido circulando. Otro factor muy importante es la sal en la cena. Muchos alimentos aparentemente pequeños, como embutidos, quesos curados, sopas preparadas o alimentos procesados, contienen cantidades altas de sodio. La sal hace que el cuerpo retenga más agua en los tejidos. Eso significa que más líquido terminará acumulado en las piernas durante el día y regresará al cuerpo cuando te acuestes. Y finalmente hay un truco muy simple que muchas personas desconocen. Antes de dormir, durante unos minutos, puedes elevar las piernas ligeramente por encima del nivel de las caderas. Puede ser en el sofá. O con algunos cojines. Esto ayuda a que el líquido acumulado en las piernas regrese a la circulación antes de dormir. Así los riñones lo filtran antes, y no a las 3 de la madrugada. Muchas personas que prueban esto durante unos días notan algo curioso. De repente, pueden dormir toda la noche sin levantarse al baño. Pero ahora pasemos al tipo número 2. Porque este es uno de los más sorprendentes. Y muchas personas lo confunden con ansiedad o estrés, cuando en realidad se trata de una reacción química dentro del cuerpo relacionada con el azúcar en sangre. Ahora hablemos del tipo número 2. Este es uno de los despertares nocturnos que más confunde a las personas. Porque cuando ocurre, muchos creen que se trata de ansiedad o estrés. Pero muchas veces no tiene nada que ver con la mente. Tiene que ver con lo que ocurrió en tu cuerpo horas antes, durante la cena. Si recuerdas la situación que describimos antes, el tipo 2 suele despertar de una forma muy particular. La persona abre los ojos de repente. El corazón está latiendo más rápido. Puede haber una ligera sensación de alerta. Incluso algunas personas sienten un pequeño sobresalto interno, como si el cuerpo hubiera recibido una descarga de energía. Y lo curioso es que muchas veces ocurre alrededor de las 3 de la madrugada. Para entender esto hay que hablar brevemente de cómo funciona el combustible del cuerpo mientras dormimos. Durante el día, cuando comemos, los niveles de glucosa en la sangre suben. El cuerpo utiliza una parte de esa energía inmediatamente. Pero otra parte se guarda como reserva en el hígado. El hígado funciona un poco como una batería. Mientras duermes, tu cerebro sigue consumiendo energía. Aunque estés dormido, el cerebro sigue activo regulando funciones vitales.
Y para alimentar ese trabajo nocturno, el hígado va liberando pequeñas cantidades de glucosa de forma gradual. Ese es el funcionamiento normal. Pero en algunas personas ocurre algo diferente. Si la cena contiene muchos carbohidratos rápidos, por ejemplo pan blanco, pasta, arroz refinado, dulces o alcohol, la glucosa puede subir rápidamente y después caer también muy rápido. Es lo que se conoce como una caída brusca del azúcar durante la noche. Cuando esto sucede, el cerebro interpreta que se está quedando sin combustible y activa un sistema de emergencia. El cuerpo libera adrenalina y cortisol. Estas hormonas tienen un objetivo muy claro: despertarte. Porque el cerebro necesita que vuelvas a estar consciente para buscar energía. Y esa descarga de adrenalina es exactamente lo que muchas personas sienten como latidos acelerados, sudor leve, sensación de alarma o un despertar repentino sin motivo aparente. No es ansiedad. Es una reacción metabólica. Y suele ocurrir con más frecuencia en personas que tienen resistencia a la insulina, hígado graso, prediabetes o simplemente un metabolismo que ya no regula el azúcar de forma estable. La buena noticia es que muchas veces este tipo de despertar puede corregirse modificando la cena. Por ejemplo, una de las estrategias más efectivas consiste en cambiar la composición de la comida nocturna. En lugar de una cena basada principalmente en carbohidratos, el cuerpo responde mejor cuando la comida incluye proteína y fibra. Alimentos como pescado, pollo, huevos, yogur griego o incluso una pequeña porción de frutos secos liberan energía de forma mucho más lenta. Cuando esa proteína se combina con verduras o grasas saludables como aceite de oliva o aguacate, la absorción de glucosa se vuelve mucho más estable. En lugar de una montaña rusa de azúcar, el cuerpo mantiene una línea mucho más constante durante la noche. En algunas personas incluso ayuda a añadir un pequeño snack rico en proteína o grasa saludable antes de dormir, como un puñado pequeño de nueces o un poco de yogur natural. Esto actúa como una especie de reserva energética nocturna. Pero es importante entender algo. Este truco no es una solución permanente. Es más bien una estrategia temporal mientras el metabolismo vuelve a estabilizarse. Porque el verdadero objetivo es que el cuerpo aprenda a manejar la energía durante la noche sin activar alarmas hormonales. Ahora bien, si tu despertar no tiene que ver con ir al baño, ni con el corazón acelerado, entonces puede que pertenezcas al tipo número 3. Y en este caso el protagonista no es la vejiga ni el azúcar, sino una hormona que controla el estrés y el reloj biológico del cuerpo. El cortisol. Y cuando esta hormona se activa antes de tiempo, puede hacer que el cerebro piense que las 3 de la madrugada son en realidad las 7 de la mañana. Y ahí es cuando empieza el verdadero problema. Ahora hablemos del tipo número 3. Este es probablemente uno de los más frustrantes. Porque cuando ocurre, el cuerpo está tranquilo. No necesitas ir al baño. Tu corazón está calmado. Pero ocurre algo muy distinto. Tu mente se despierta por completo. Abres los ojos y en cuestión de segundos empiezan los pensamientos. Recuerdos del día. Preocupaciones. Decisiones pendientes. Problemas que todavía no has resuelto. Es como si alguien hubiera encendido una radio dentro de tu cabeza y no pudieras apagarla. Muchas personas creen que esto es simplemente insomnio. Pero muchas veces el origen está en algo más profundo. Una hormona llamada cortisol. El cortisol es conocido como la hormona del estrés, pero también cumple otra función muy importante. Es parte del reloj biológico del cuerpo. En condiciones normales, el cortisol empieza a subir lentamente al amanecer. Esto ayuda a que el cuerpo se despierte con energía. Es una especie de despertador natural. Pero cuando una persona ha estado bajo estrés constante durante semanas o meses, ese reloj interno puede empezar a desajustarse. Entonces ocurre algo curioso. El cerebro adelanta la subida del cortisol. En lugar de empezar a subir a las 6 o 7 de la mañana, empieza a subir a las 3 de la madrugada. Y cuando eso ocurre, el cerebro interpreta que ya es hora de despertar. Por eso la persona abre los ojos completamente alerta, aunque el cuerpo todavía necesite dormir. No es que el sueño desaparezca. Es que el sistema de alerta del cuerpo se activó demasiado temprano. Este tipo de despertares suele aparecer con más frecuencia en personas que
Han acumulado estrés durante el día, duermen con el teléfono cerca de la cama, se acuestan con la mente aún activa o pasan muchas horas frente a pantallas antes de dormir. La luz artificial, especialmente la luz azul de los dispositivos electrónicos, puede alterar la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Y cuando la melatonina se altera, todo el sistema de sueño puede desincronizarse. Por eso una de las recomendaciones más simples y a la vez más efectivas consiste en reducir el uso de pantallas al menos una hora antes de dormir. Otra estrategia útil es utilizar técnicas de respiración que ayuden a calmar el sistema nervioso. Una de las más conocidas es la llamada respiración 4-7-8. Consiste en algo muy simple. Inhalar por la nariz durante 4 segundos. Mantener el aire durante 7 segundos. Y exhalar lentamente por la boca durante 8 segundos. Cuando se repite varias veces, esta respiración ayuda a reducir la activación del sistema nervioso y le indica al cerebro que no existe ninguna amenaza. En muchos casos, esto permite que el cuerpo vuelva a entrar en el ciclo de sueño. Y ahora llegamos al tipo número 4. Este es el que más tranquiliza a muchas personas. Porque en este caso, despertarse en mitad de la noche no significa que haya un problema. El sueño humano no es una línea continua. Funciona en ciclos de aproximadamente 90 minutos. Durante cada ciclo el cerebro pasa por diferentes fases de sueño profundo y sueño ligero. Y entre esos ciclos es completamente normal que el cerebro tenga pequeños microdespertares. La mayoría de las veces ni siquiera los recordamos. Pero algunas personas sí los perciben. Se despiertan brevemente, cambian de posición y en pocos minutos vuelven a dormir. Esto no es insomnio. Es simplemente parte de la arquitectura natural del sueño. De hecho, antes de la electricidad, muchas culturas históricas describían el sueño en dos fases. Una primera etapa de sueño profundo, un breve despertar, y luego una segunda etapa de sueño. Por eso, si te despiertas brevemente durante la noche pero puedes volver a dormir sin dificultad, y al día siguiente te sientes bien, lo más probable es que tu cuerpo esté funcionando exactamente como debería. El verdadero problema aparece cuando el miedo a despertarse genera ansiedad. Cuando una persona abre los ojos y comienza a pensar, ya me desperté, ahora no podré volver a dormir. Ese pensamiento puede activar el sistema de alerta del cuerpo. Y entonces algo que era completamente normal termina convirtiéndose en un episodio real de insomnio. Ahora bien, aunque muchos despertares nocturnos son inofensivos, existen algunas señales que sí deberían llamar tu atención. Por ejemplo, si al despertar sientes dolor al orinar, ves sangre en la orina o tienes dificultad para controlar la vejiga, puede ser señal de un problema en el sistema urinario. Si el despertar nocturno viene acompañado de dolor debajo de las costillas del lado derecho, pérdida de peso inexplicable o color amarillento en los ojos, podría indicar que el hígado necesita ser evaluado. Y hay otra señal muy importante. Si roncas fuerte, si alguien te ha dicho que dejas de respirar mientras duermes, o si te despiertas con dolor de cabeza y la boca muy seca, podría tratarse de apnea del sueño. La apnea del sueño obliga al cerebro a despertarte repetidamente durante la noche para evitar que la respiración se detenga. Y cuando esto ocurre durante meses o años, puede afectar seriamente al corazón y al sistema cardiovascular. Por eso es importante prestar atención a estas señales. Así que si te despiertas con frecuencia a las 3 de la madrugada, la pregunta importante no es solo por qué te despiertas. La pregunta correcta es, ¿qué está intentando decirte tu cuerpo? A veces es un simple cambio en la circulación de líquidos. Otras veces es una señal de que el metabolismo del azúcar necesita ajustarse. En algunos casos el problema está en el estrés acumulado que altera el reloj biológico. Y en otros, simplemente es parte natural del funcionamiento del sueño. Pero cuando entiendes lo que ocurre dentro del cuerpo, puedes empezar a corregirlo. Por eso quiero preguntarte algo. De los 4 tipos que mencionamos hoy, ¿cuál se parece más a lo que te ocurre por la noche? Tipo 1. Tipo 2. Tipo 3. O tipo 4. Escríbelo en los comentarios. Porque muchas veces descubrir la causa es el primer paso para recuperar noches de sueño mucho más tranquilas.